Hola, buenas tardes. Vamos a estar transmitiendo una serie de programas, de videos, ¿sí? Sobre mi obra, sobre los libros que he realizado. Y tenemos uno muy interesante que se llama Economía y Sociedad de la región de Ecatepec, Chiconautla, época prehispánica y colonial. Los autores somos María de la Asunción García Samper y Héctor Miguel Robinson Fuentes. Lo edita el Centro de Estudios Mesoamericanos, Asociación Civil. Este libro está registrado en derechos de autor y además tiene ICBN, que es el 907-607-9685-58-1-2. ¿Sí? Fue realizado en el 2015 y se imprimieron 1000 ejemplares. Todos los ejemplares se vendieron, ya nada más me quedan dos. Uno que lo tengo yo en colección y el otro que probablemente lo done a una biblioteca. Bueno, este es el libro. Si lo pueden ver, se los acerco un poquito para que ustedes lo puedan ver. Bueno, yo nunca me apropio de la información de otros escritores. Cuando tomo algo, ¿sí? Pongo la ficha bibliográfica y les doy crédito, porque eso es ética profesional, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener, una vasta bibliografía que fundamente todo lo que estamos diciendo, porque bueno, pues hacemos nuestras investigaciones, pero bueno, hay otras personas que hablan sobre hechos similares en otras regiones o sobre la misma región. Y lo que tenemos que hacer son comparar la información obtenida en campo con esos lugares, ¿sí?, que hablan de un tema similar. Y con eso fundamentamos mucho nuestros escritos. Nos fundamentamos en documentos del Archivo General de la Nación, documentos de los archivos españoles, también los archivos estatales, municipales y de los mismos pueblos. Aquí, en este libro, voy a leer, porque es mi libro, claro, no estoy leyendo algo que no lo tenga en la misma cabeza y haya salido de esta cabeza, y se llaman Las guarniciones militares de Chiconautla, Ecatepec. Y así documentamos. Chiconautla y Ecatepec fueron dos sitios guardafronteras, localizados en las orillas del lago de Acalhuacán y Texcoco, propiedad de la etnia Otopame, Chichimeca y Otopame Nahua. Estas dos subregiones del noroeste de la Cuenca de México fueron juzgadas por el tepaneca Tezosomoc y más tarde por su hijo Maztlán, quienes impusieron a los gobernantes que estuvieron a la cabeza de ambos altepetls. La dominación tepaneca comenzó con la caída de Iztlizóchitl, el padre de Netzahualcóyotl, y la persecución del hijo del Tlatoani Acolhua. Se conoce este hecho a través de uno de los cronistas más confiables, miembro de la nobleza texcocana, que expresa lo siguiente. Tezosomoc convocó a sus dos hermanos, Ejocoatzin y Acamapistli, señores de México, para hacer la guerra contra Zompantecutli, rey a la sazón, era del reino de los otomís, que tenía su corte en Jaltocán, y contra los de Cuautitlán y Tepozotlán, y juntando para el efecto de sus gentes fueron junto a ellos, y de tal manera hicieron la guerra que se apoderaron del reino de los otomís, y Zompantecutli, su señor, determinó irse huyendo a la provincia de Meztitlán, de donde era también Techolalatzin. Viendo estas alteraciones, juntó a su gente y se puso con ella en Chiconautla para desde allí conocer los designios de los tepanecas y mexicas.
Y cuando dieron la batalla a Zompantecutli y le ganaron la ciudad de Jaltocan, pasó cerca de su ejército un escuadrón de los otomíes que iba huyendo y llevaban en medio muchas gentes miserables. Fue en su seguimiento hasta Tezontepec, en donde echó de ver que era gente forágida, y como supo de su calamidad, trabajos y cómo era gente doméstica, los mandó volver y les dio tierras y lugares en la provincia de Mazahuacán y en Cuautitlán, en Tepozotlán, dando y repartiendo algunos pueblos y lugares de los mexicas. Iztlizóchitl, 1985, página 77. Es decir, que la gente de origen otomí fue manipulada para formar estado en la Cuenca de México, como población para colonizar y defender las fronteras como carne de cañón. Iztlizóchitl comenta en alusión a este hecho. Asimismo, movieron otros otomíes del reino de los tepanecas y de la provincia de Culhuacán, que los amparase y les diera tierras en que poblar, porque Tezozomo su señor los tenía muy oprimidos, con hechos y tributos excesivos que cada día les impedía, el cual les admitió y envió a poblar a Yagualinchan y Mecapan, en donde permanecieron. Iztlizóchitl, 1985, página 78. Con Jaltocan o Tumba, tomada por los tepanecas en el año 2 pedernal, entre 1298 y 1357 de nuestra calendarización, una parte de los grupos otomíes ahí asentados emigró hacia el valle de Acalhuacán. Durante el predominio mexica, Moctezuma igual Camina conquistó los territorios otomíes de Teotlalpan, más tarde Axayacal, sojuzgó el valle de Toluca y Ahuitzol, avasalló a Jilotepec, Chiapas. La invasión mexica dio lugar a que grupos de otomíes huyeran nuevamente, ahora hacia la zona tarasca, y otros configuraran emigrando a Tlaxcala. Mucho se ha discutido sobre la presencia otomí desde épocas tempranas, tanto que en la región del Valle de México como en Tlaxcala y Puebla, la autora de este texto opina que los grupos que se aluden en las crónicas quizás sean varios y distintos, porque es probable la presencia otomí en Acalhuacán desde el formativo temprano. Palpablemente tenían estos grupos diferentes niveles culturales, de acuerdo con su procedencia, dependiendo si estaba dentro o fuera del área llamada mesoamericana. En la región de Acalhuacán había gente del grupo náhuatl, y en las periferias de las aldeas existían comunidades otomíes. Sagún nos comenta lo siguiente: estos otomíes fueron gente muy valiente, tenían sus lugares en partes bajas y atalayas en los cerros. Sagún, 1979, página 166. Muñoz Camargo explica que habitaron cerca de montes y serranías y que fueron diestros cazadores de fauna como venado, liebres, conejos y codornices. Fray Juan de Torquemada considera en su relación sobre ellos y dice lo siguiente: habiendo gente extranjera, hacían ahumadas desde la primera y respondían de las otras, y la gente se rejuntaba para la defensa. Estos otomís cazan con redes y con arcos y flechas. También son muy grandes labradores de maíces y de otras semillas y legumbres. Habitan en tierras frías y tienen casas pajizas muy grandes. La ropa que visten y el calzado son de maguey, la cual labran y tejen muy bien. De las pencas sacan hilo y las enhebran. Sacan también el aguamiel y se hace el papel. Torquemada, 1979, página 181. Las posiciones naturales en los bordes de Chiconautla, Nepohualco, colindantes con Chiconautla de Ecatepec, fue necesario para la defensa de las invasiones de los de México Tenochtitlán y México Tlatelolco.
Los fortines fronterizos de Ecatepec y de Chiconautla, Nepohualco, situados en la Sierra de Guadalupe, son atribuidos a la cultura de los otomís matlames, otomís chichimecas nahuatizados. En las faldas de la Sierra de Guadalupe y del Cerro de Ecatepec se distribuían los pueblos habitados por los otomís nahuatizados. Chiconautla defendía las fronteras cuidando los intereses de los aculhuas y Ecatepec vigilaba a favor de México Tenochtitlan. El Cerro de Ecatepec mantiene vestigios de haber sido un baluarte fortificado. Desde la cima se visualiza Chiconautla, Nepohualco, Tecámac, Ozumbilla, Texcoco, Acolman, Teotihuacán y Tepezpan. Desde la cumbre también se observa todo el lago de Texcoco, México Tenochtitlán, México Tlatelolco, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán, Tlanepantla, Naucalpan y toda la Sierra de Guadalupe. Existen restos arcaicos de cuevas en el Cerro del Ecatepec que quizás sirvieron de refugio a los vigilantes. Estas cavernas estuvieron en algún momento estucadas y pintadas, aunque eran trazas de estucos, como en la llamada Cueva de los Tecotines, con murales donde se ve al dios Ejecatl Tlahuizcalpantecutli saliendo de un templo y vigilando. Existen evidencias arqueológicas de que este cerro fue igualmente un santuario dedicado a Ecatepec. Estas evidencias son falos en gran cantidad encontrados en el templo, indicando un culto masculino a la montaña. También sirvió el monte de adoratorio a Tlahuizcalpantecutli, el lucero de la mañana o planeta Venus, así como terrazas peraltadas y claro, fosos naturales, lo que hacía que este sitio fuera inexpugnable a la llegada de otros grupos militaristas de México Tenochtitlán u otros lugares de la Cuenca de México o puntos diferentes del altiplano. Del mismo modo, el asentamiento de Chiconautla fue concebido como una guarnición militar estratégica, dotada con varios puestos de vigilancia. En Chiconautla se advierte una sección más amplia y preservada de todo el sitio arqueológico. Se distinguen terrazas con el sistema de metepancles y las habitaciones de los guerreros. Las terrazas de Chiconautla estaban amuralladas y todavía pueden verse estos muros de piedra en los peraltes de las mismas. Las terrazas de Chiconautla mantienen evidencia de cimientos, de casas habitación, de cerámica, de superficie y materiales líticos. El análisis de estos elementos permite establecer que sus construcciones y habitantes fueron pirindas y matlatinkas, ubicados entre los años 800 y 1200 de nuestra era. Lo anterior significa que estos grupos vivieron entre el posclásico temprano y el posclásico tardío en los tiempos del contacto español. Los asentamientos prehispánicos fortificados de la región de Ecatepec y Chiconautla, Nepohualco, el lugar del contadero, situado en los cerros del Tepetlé o Chiconautla y de Ecatepec y parte de la Sierra de Guadalupe, son atribuidos a la cultura de los otomís, matlames y otomís chichimecas nahuatizados, que contaron con sitios especializados para guardar fronteras y defender también estos sitios, sirviendo Chiconautla a los acolhuas, como ya habíamos mencionado, y los de Ecatepec a México Tenochtitlán, grupos hegemónicos. En las faldas del Cerro de Ecatepec y la Sierra de Guadalupe se distribuían los pueblos habitados por otomís nahuatizados. Sus casas se distribuían en las terrazas para proteger a su señor. Hay sitios del preclásico, como es un sitio muy importante, ahí cerca de la barranca de El Ejecatl, y muy cerquita también del nuevo lago que hicieron allá arriba, ¿sí? Y este sitio es una aldea del preclásico, donde probablemente el techo y las paredes estaban forradas con pencas de maguey, ¿sí? Los pisos eran apisonados y ahí, ¿sí?
en donde estaba el fogón de la casa habitación, acostumbraban a enterrar a sus difuntos. Hay gente que dice que es un panteón. No, no es un panteón, es una aldea. Son costumbres de aquellos tiempos, ¿sí? Por eso van a encontrar entierros. Bueno, durante la primera mitad del posclásico, los grupos van consolidando sus asentamientos y para la segunda mitad de la fase se han de suceder las primeras grandes luchas internas para poder alcanzar el control regional o al menos el control de un área mayor a la de sus ocupaciones. Al mismo tiempo, esta situación de enfrentamiento iría fijando fronteras e iría separando a los grupos para dar lugar al establecimiento de asentamientos como Chiconautla, además para empezar a desocupar amplias zonas entre dichos grupos. Quizás este momento concluiría con la fuerte lucha de que se tiene noticia entre un enorme grupo de chichimecas pames y matlatzincas acosados por las huestes militaristas de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. La gente que se había establecido y fortificado en Malinalco y otros sitios guarniciones militares en las fronteras del Estado de México con Morelos y Michoacán y sus alrededores, tras la cual, en las que vencieron estos últimos, habría de guardarse en paz por mucho tiempo, surgir las delimitaciones de cada cual y dar lugar al inicio de grandes señoríos, a corvas que habría de conocer los españoles a su llegada. Esto lo comenta Ángel García Cook para el área de Tlaxcala. Bueno, el asentamiento prehispánico de Chiconautla fue concebido desde su construcción como una guarnición militar estratégica, con varios puestos de vigilancia. Chiconautla nos muestra una sección más amplia y preservada de todo el sitio arqueológico, sus terrazas con el sistema de metepancles para la explotación del maguey, marrón, producto del pulque, así como las casas habitación de los guerreros. Estas terrazas estaban amuralladas y aún podemos observar estos muros de piedra y los peraltes de las mismas. A veces alcanzan, como van de bajada, hasta 1,80 m de altura. Este sistema de terrazas peraltadas con muros de contención y defensa militar evidentemente fortificados, con revestimiento de piedra y laja que van bajando desde la cima hasta el valle. Estas terrazas tenían evidencia de cimientos de casa habitación, así como de cerámica de superficie, materiales lícticos en abundancia. La información que esto nos da en una tipología cerámica que se trata de grupos de cultura étnica pirindas, matlatzincas, y que tienen una temporalidad entre 800 a 1700 después de Cristo. O sea, que vienen desde el posclásico temprano al posclásico tardío y tiempos de contacto español y conquista y colonia en esta región. También, como los sitios guardafrontera de Tlaxcala, entonces vamos un poquito para comparar, es en lo que decíamos al principio, comparar otros sitios, sí, que tienen similitudes con lo que sucedió aquí en el Ejecatepetl, la Sierra de Guadalupe y el Cerro de Chiconautla. Como es el caso de Cacastla, nuestro sitio presenta fosos profundos realizados por el hombre para no permitir el acceso. Otros fosos son naturales. Además del sitio contaba con cuevas profundas y 9 caídas de agua. Me refiero a esta comparación, me refiero al Cerro Tepetlé, a Chiconautla, lo que permitió que contaran con agua suficiente para la población militarista que aquí se localizaba, y también para los sitios de protección para la clase gobernante que cuando se ponían los tiempos difíciles subían y pernotaban en lugares apropiados para su propia protección. Continuamos, ¿sí? Una serie de fotografías y seguimos. El Valle de Chiconautla de Ecatepec fue una ruta natural de comunicación y comercio, flujo de productos tributarios desde el norte, el centro y desde el altiplano de México. Estas
codiciada posición geográfica determinó que Chiconautla Ecatepec adoptara el militarismo no con el afán de conquistar territorios o sojuzgar a grupos más débiles, sino para mantener independiente y evitar ser tributarios de los poderes expansionistas. En Chiconautla Ecatepec fueron raros los asentamientos humanos que no estuvieran protegidos por un cercado redondo defensivo. Dentro de la estructura sociopolítica de estos asentamientos humanos, aparentemente no existió como tal una clase militar. Los jefes o principales hacían los planes de defensa y dirigían las batallas. Los campesinos servían como tropa. Sin embargo, la poderosa y compleja organización militar existente a la llegada de los españoles permite inferir que había un reducido número de especialistas en el arte de la guerra. Ellos, junto con los principales, diseñaron los sitios defensivos y organizaron las batallas, o sea, las técnicas de batalla, ¿no? En la primera mitad del posclásico, los grupos étnicos van consolidando sus colonizaciones y para la segunda mitad se presentan las primeras luchas de importancia por el control regional. Al mismo tiempo, estos conflictos fijaron fronteras y separaron a los grupos étnicos, donde pasó un asentamiento como el de Chiconautla. Quizá este momento, documentado en las crónicas, concluya con el terrible combate de los chichimecas pámenes y matlatinecas contra las huestes de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Las fuentes históricas acomodan el combate mencionado en el año de 1384 de nuestra era. Ángel García Cook especula por los datos arqueológicos recopilados en sus investigaciones en Puebla y Tlaxcala que la batalla aconteció 5 siglos calendáricos antes, es decir, en el año 1124, y es razonable esa opinión porque a partir del siglo XII, de acuerdo a los restos arqueológicos, aparecen cabalmente delimitadas las fronteras entre el Estado de México hacia la región de Texcoco y Tlaxcala, entre Michoacán y el Estado de México, y lo que será más tarde, Guanajuato. Ángel García Cook, 1976. Pero en las fronteras que haya sido definidas, no impidió que los combates entre dichos grupos étnicos, registrados por las fuentes, se hayan realizado ulteriormente a la fecha supuesta. Pero en la mitad del posclásico, las luchas internas por la posesión territorial y política fueron agudas. En la segunda etapa del periodo citado, con la llegada de los teochichimecas que radicaron en la región de los Pirindas, se estabilizó la situación, se ratificaron las fronteras y se conformaron los señoríos, que actuarían como satélites del poder dominante de la Cuenca de México. También esto acaeció en las fronteras del señorío tlaxcalteca. Continuamos y dice así Ruiz: inmediatamente antes de la llegada de los españoles, la mayoría de los asentamientos mazahuas se encontraban en la región que ahora corresponde al municipio de San Felipe del Progreso, así como a las regiones circundantes, es decir, el occidente del Valle de México, el norte y oeste del Valle de Toluca, de Ixtlahuaca, así como la región de la Sierra de San Andrés, cubriendo además las partes limítrofes con el estado de Michoacán. Esta región es prácticamente la misma que ocupan en la actualidad. La realidad indica que el origen de este grupo étnico es difícil de precisar, en gran parte por la escasez de fuentes que investiguen sobre él, así como por lo escueto de las pocas informaciones que se abordan, y especialmente por su frecuente asimilación con los grupos otomíes. Ejemplos
En lo mencionado anteriormente puede verse en las declaraciones de diversos historiadores. Algunos presentan a continuación. Fray Diego Durán, al reseñar cómo Moctezuma el Viejo ordenó distribuir los trabajos para la expedición y conclusión del templo de Huitzilopochtli. Dice que los Matehuales, que es en la región otomí, conviene a saber chapanecos, jiquilpas, xocotlacas, cohuanecas, macuanecas, que es a los que llaman cuautlactecas. Mandó su oficio no fuese otro sino traer arena para el edificio. En la relación anterior, Durán intensifica a los macuaques con la nación otomí y cita a los pueblos de ambas etnias. Por su parte, Alfredo Chavero consideró que los otomíes fueron divididos por la migración chichimeca al pasar por el valle de Toluca, dice así, arrojando unos a su derecha, que son los que ocupan las montañas de nuestro valle, y hacia la izquierda los otros que son los mazahuas vecinos de los tarascos, los que, aislados desde entonces, modificaron naturalmente su lengua y se convirtió en dialecto. Bueno, ya estamos por terminar y continuaremos en otro día, ¿sí? Les voy nada más a leer esto. En esta ocasión se observa la sugerencia que ambos grupos eran unidad hasta su eventual separación geográfica. Clavijero sugiere que la lengua mazahua es un dialecto otomí. Otro elemento que contribuye a la confusión es el topónimo de Xocotitlán, localidad mazahua, porque en un mural está representado en la cima de un cerro Otontecutli Joloc, deidad otomí. Sagún, al hacer una descripción de ambos grupos, enumera varias similitudes. Se considera la práctica prehispánica de nombrar los lugares que habitaban conforme al nombre de su principal caudillo, entonces resulta creíble lo mencionado por Bernardino de Sahagún. Dice así: los tultecas fueron los segundos pobladores de esta Nueva España, después de los gigantes. Salieron de una ciudad llamada Huey-Jalac, y la causa de su venida a estas partes fue porque en aquella ciudad tuvieron ciertas disensiones y halláronse culpables 7 caudillos, y fueron desterrados de toda aquella tierra. Estos 7 caudillos, que se llamaban Chalcatzón, Acal, Ejecal, Cuatzón, Matzahuacol, Oli, Xiucoal, Talpahuil y Huitz, con toda su gente vinieron y descubrieron y poblaron todas las partes por donde pasaban. Bueno, damos que este libro sería muy importante, ¿sí?, que lo adquirieran. Vale 300 pesos, tiene 250 páginas, ¿sí?, y habla desde la economía, la historia, la política, la conformación de estos grupos, ¿sí?, y la defensa, hasta la época novohispana. Trata de la época prehispánica y hasta finales del siglo XVI. Lo ponemos a su disposición. Y bueno, por hoy concluimos este programa. Gracias.